Bueno, voy a esperar un ratito, así no tenemos que cortar y ya arrancamos. ¿Cómo andan? Bueno, vamos a arrancar. Hoy es la última clase, vamos a dar la unidad 15. Vamos a continuar con la unidad 15 porque recuerdan que la clase pasada ya habíamos comenzado a ver la unidad de títulos-valores, habíamos definido cuál era el concepto de título-valor, habíamos hablado de los títulos-valores cartulares y los no cartulares, es decir, este proceso de desmaterialización que se da en títulos-valores, y en donde van a aparecer determinados títulos que no tenemos, en donde no tenemos el papel, no tenemos el documento, sino que figuran en determinados registros o anotaciones en cuenta. A raíz de este proceso de desmaterialización, referimos a cuáles son los caracteres de los títulos-valores, cuáles eran las características, la necesidad, en el caso de títulos-valores cartulares, literalidad, autonomía, como característica de las obligaciones que emergen de títulos-valores. El modo típico, bueno, la clasificación de los títulos-valores, de acuerdo a distintos criterios, se clasificaban los títulos, bueno, hablamos de títulos individuales, emitidos en serie, y otras clasificaciones de títulos-valores de acuerdo a distintos criterios. Hablamos también del endoso como una forma típica de circulación de los títulos-valores, en qué consistía el endoso y cuáles eran los efectos que generaba el endoso de los títulos-valores. Creo que quedamos en endoso y nos faltaba, yo tengo entendido que habíamos llegado hasta los efectos del endoso, efecto vinculante, efecto traslativo y legitimante, y íbamos a hablar de cláusulas limitativas del endoso. ¿Cuáles son las cláusulas que se podían insertar al endosar un documento, un título-valor, y que de alguna manera podrían limitar algunos de estos efectos, ¿no? Eliminar algunos de estos efectos a raíz de esa cláusula que se inserta en el documento al endosar el documento. Algunos de estos efectos quedaban, no estaban vigentes, ¿no? Se eliminaba la operatividad de determinados efectos. Ahora vamos a ver cuáles son. Yo les voy a compartir el PowerPoint. Habíamos quedado acá. Bueno, recuerden cuáles eran los efectos del endoso. Recuerden esta transmisión del documento, el título-valor a través de un endoso. Si un endoso cumple los efectos cambiarios plenos, ¿cuáles son esos efectos? Bueno, en primer lugar, el efecto vinculante de garantía. Es decir, al endosante, al firmar, se compromete a responder solidariamente por el pago de esa letra de cambio o de ese título. Garantiza el pago del título. O sea que ese era uno de los efectos del endoso, efecto de garantía. Son todos los endosantes anteriores al portador
son, junto con los otros obligados, en el caso de letra de cambio, ahora vamos a ver cuáles son, el aceptante, el librador, el avalista, son garantes solidarios del pago de ese documento. Otro de los efectos típicos para un endoso con efectos plenos es el efecto traslativo. El efecto traslativo implica que se transmite la propiedad, al endosar se transmite la propiedad del título y la titularidad del derecho que está inserto en el título. Recuerden que se daba en el fenómeno de títulos-valores la incorporación. Es decir, en un papelito, en un documento, yo tengo incorporado un derecho. Un derecho que tiene mucho más valor, probablemente, que el valor en sí mismo del papelito que significa la letra de cambio o del cheque. Es decir, hay un derecho incorporado en el documento. Y con el efecto traslativo del endoso implica que transmito no solamente la propiedad de ese título, sino de todos los derechos, la titularidad del derecho cambiario que está incorporado en el título. Eventualmente podrá ser suprimido este efecto mediante una cláusula especial, por ejemplo, cuando se da un endoso en procuración. Cuando el endoso es en procuración, este efecto traslativo no se va a cumplir. En el caso del efecto legitimante, ese sí es un efecto que no vamos a poder suprimir por ningún tipo de cláusula. ¿Qué significa el efecto legitimante? Que yo a través del endoso habilito, es decir, el endosante habilita al endosatario a ejercer todos los derechos que resultan de ese título, a exigir esos derechos y ejercer esos derechos que resultan de título valor. Ese efecto legitimante no va a poder ser suprimido por ninguna cláusula, como sí podrá suceder con el efecto vinculante y el efecto traslativo. ¿Qué es lo que va a otorgar esa facultad, esa habilitación para exigir el cobro, el exigir esos derechos que están incorporados en el título? Tener la posesión, en principio la posesión del documento, cuando estamos hablando de títulos valores cartulares, yo tener el documento en mano, y por el otro lado, que se haya cumplido regularmente con esta serie ininterrumpida y regular de endosos, que formalmente estén cumplidos todos los requisitos para que se dé esta serie regular de endosos y habilitar entonces a este endosatario a cobrar el derecho, a exigir el cobro o a exigir el pago del derecho que está plasmado en el documento. Bien. Bueno, ¿cuáles son las cláusulas limitativas del endoso? Que podrán hacer, si yo incluyo algunas de estas cláusulas, lo que podrá suceder es que algunos de estos efectos se supriman, ya sea el efecto vinculante o de garantía o el efecto traslativo. Porque recuerden que el efecto legitimante no podía ser suprimido por una cláusula especial. ¿Cuáles son estas cláusulas limitativas del endoso? Bueno, el endoso en procuración. Si el endoso es en procuración, lo que se va a suprimir es el efecto traslativo, o sea, esta transmisión de titularidad del título y del derecho. Quien incorpora esta cláusula, si yo endoso en carácter de en procuración, yo sigo siendo titular de la letra. Yo endosante sigo teniendo propietario de la letra y titular del derecho. Simplemente que habilito a ese endosatario a poder ejercer el cobro, ¿no? Exigir el cobro de ese derecho. Es decir, yo le doy un mandato al endosatario para que conserve esa letra y para que eventualmente pueda cobrar ese derecho. Pero no es el titular del derecho, o sea, el endosatario no pasa a ser titular de la letra y del derecho. El endosante sigue siendo propietario de la letra y del derecho, simplemente que le delega a otro, por un mandato, la facultad de cobro de ese derecho o de conservación de la letra. Eso es un endoso en procuración. Estoy suprimiendo el efecto traslativo. En el caso del endoso en garantía o endoso en prenda, en caución, el endosante va a entregar a otra persona, al endosatario, la letra o el título, pero sigue siendo el endosante propietario del título. Simplemente lo entrega en garantía. Entonces también, en este caso, vamos a suprimir o se va a suprimir el efecto traslativo del endoso. Porque el endosante continúa siendo propietario o titular del derecho y propietario de la letra, pero lo entrega en garantía al endosatario. Se suprime el efecto traslativo. Y finalmente, en el caso del endoso, en la cláusula prohibido endoso, bueno,
ahí lo que, si se incluye una cláusula que en ese endoso que dice prohibido endoso, el endosante va a limitar su responsabilidad respecto a sucesivas transmisiones. O sea, prohíbe un nuevo endoso. Entonces, el endosante ya no va a ser responsable en el caso que la letra siga circulando y siga endosándose ante posteriores endosatarios. Solo va a ser responsable ante su endosatario inmediato, pero no ante posteriores endosatarios. Digamos, si continúa circulando, bueno, digamos, simplemente al endosante lo va a comprometer con su endosatario inmediato, pero no con los sucesivos endosatarios. Perdón que voy a admitir. ¿Qué tal, Juan? Bueno, entonces, estas cláusulas limitativas del endoso, reitero, lo que hacen es suprimir algunos de los efectos típicos o característicos de un endoso pleno. ¿Cuáles son esos efectos? O suprime un efecto de garantía o el efecto traslativo, no el efecto legitimante, porque recuerden que el efecto legitimante, es decir, esta habilitación al endosatario para cobrar o para ejercer esos derechos del título, no puede ser suprimido mediante una cláusula especial. Ese efecto en particular no podrá ser suprimido, pero el resto de los efectos sí. Bueno, ¿qué otras cláusulas pueden haber? Puede ser cláusula no a la orden. ¿Qué significa que se incluye una cláusula no a la orden? Que solamente a partir de que las sucesivas transmisiones de ese título no se van a poder, no podrá transmitirse por endoso, sino por cesión de créditos. Es decir, que, digamos, lo que dice el endosante con esto, cuando incluye una cláusula no a la orden, es decir, bueno, las sucesivas transmisiones de este título, yo establezco que deberá hacerse por cesión de créditos y no por endoso. La cesión de créditos implica un montón de cosas, pero va a implicar esencialmente, bueno, requisitos. Recuerden que nosotros lo vimos, la notificación al deudor cedido, la exigencia de notificación al deudor cedido. Además, las cuestiones de qué excepciones puede oponer ante un reclamo de pago. Porque recuerden que si se daban las características de los títulos de crédito de autonomía, por ejemplo, si a partir de este momento que se incluye la cláusula no a la orden, se realizan sucesivas transmisiones del título, después las personas a quienes se transmite por cesión de créditos, el endosante podrá oponerle excepciones que tenga con su endosatario inmediato, excepciones personales con su endosatario inmediato, porque esos sucesivos cesionarios de este derecho, recuerden que a partir de la cláusula no a la orden, solamente se puede transmitir el derecho por cesión de crédito, no por endoso. Entonces, esos sucesivos cesionarios, el endosante que incluye esta cláusula podrá oponerle excepciones personales que tenga él con su endosatario inmediato. Y le voy a poner, porque esos sucesivos cesionarios es como que ocupan el lugar del cesionario del endosatario, ¿no? El endosatario inmediato. Ocupan ese lugar, porque la transmisión no se realiza por endoso, con todas las características de autonomía que caracterizan a la materia cambiaria, sino que esas sucesivas transmisiones solamente podrán realizarse por cesión de créditos. ¿Por qué esto? Porque se incluye esta cláusula especial que dice no a la orden. Y entonces cambia la ley de circulación de ese título a partir de que se incluye esa cláusula no a la orden. Sé que en estos temas, yo no sé si les resultan sencillos, complejos, chicos, o cómo lo abordan, porque a veces el primer abordaje de todo este tema de títulos valores tiene cierta complejidad, porque hay un montón de acciones entrecruzadas y de dinámicas de cada título, que bueno, puede llevar a resultar a ser un poco más complejo, ¿no? Incluso yo estas palabras y explicarles lo que significa este cambio en la ley de circulación, bueno, tiene quizás cierta complejidad, pero yo trato, me paran si hay algo que no entienden, o traté incluso de hacerlo algún tipo de ilustración o ilustrarlo de alguna manera, les voy a mostrar cuando hagamos letras de cambio, como para hacerlo lo más sencillo posible, lo más didáctico posible, ¿no? Para ir visualmente tratar de ver estas relaciones entre los distintos sujetos y obligados en materia cambiaria. Pero tengan en cuenta esto, o sea, en materia cambiaria, cada obligado en principio, si no se diera esto que les dije recién de la cláusula no a la orden, asume
una obligación autónoma. ¿Qué significa esto? Que se desliga, es decir, es autónoma y está desligada de las obligaciones anteriores, de los anteriores obligados. O sea que cuando le fueran a reclamar a esa persona no podría alegar excepciones personales de otro. Es decir, no, pero en realidad el contrato que firmó Menganito era nulo porque Menganito no tenía capacidad o en realidad viciaron su voluntad. Ese tipo de defensas personales y relacionadas con anteriores obligados, si es una obligación autónoma, no podría oponerse ese tipo de defensas. Y eso es característico en materia cambiaria. Ahora, ¿qué pasa? Si se incluye una cláusula de este tipo, cambia esa dinámica porque dice, bueno, si vos seguís transmitiendo el título, yo voy a poder seguir oponiendo las defensas personales que tenga contra vos, contra cualquier persona que vos le transmitas el título. Yo voy a poder oponer estas defensas a cualquier otro que vos le transmitas este título. Porque ya la ley de circulación no es por endoso, sino pasa a ser cesión de créditos. Y en la cesión de créditos no se da esta autonomía y estas características de materia cambiaria, sino que el cesionario, es decir, a la persona a quien se le transmite este crédito, pasa a ocupar el lugar que, digamos, que tenía su cedente, y entonces se le pueden oponer igual todas las defensas que tenía el deudor contra el cedente. Eso se da cuando las transmisiones se realizan por cesión de créditos y no por medios típicamente cambiarios como endoso. En este caso, ¿por qué cambia la ley de circulación? Porque al hacer el endoso se incluye una cláusula especial que hace que cambie la ley de circulación. Y entonces, bueno, cambia la responsabilidad del endosante. La cláusula es la no a la orden. El endoso sin garantía es otra cláusula especial que se puede incluir. ¿Qué implica? Digamos, solamente libera de responsabilidad al endosante que colocó esa cláusula. ¿Y qué va a significar? Que el endosante queda liberado de la garantía de pago y aceptación. Dice, bueno, yo lo endoso, pero no te garantizo, yo no voy a responder ante la falta de pago o aceptación de esta letra, por ejemplo, o de este título. No voy a responder. O sea, si yo coloco este endoso sin garantía, digo, fíjense que acá se suprime uno de los efectos del endoso, que es el efecto vinculante o de garantía. Bien, si es uno de los efectos que se suprime. En las otras cláusulas veíamos cómo se podía suprimir este efecto traslativo, que era en el caso del endoso en procuración o el endoso en garantía. Este endoso sin garantía suprime el efecto vinculante. Entonces, ese endosante que incluye dice, bueno, yo no me responsabilizo por el pago, no respondo frente al no pago de la letra o a la no aceptación. Bien. Estas entonces son distintas cláusulas que pueden llegar a suprimir o limitar algunos de los efectos característicos del endoso, que es el efecto vinculante o de garantía, el efecto traslativo y el efecto legitimante. El único efecto que no podría suprimirse por una cláusula específica es el efecto legitimante. Vamos a otros, al protesto. Bueno, ¿en qué consiste el protesto? Es un instituto característico de los negocios abstractos. Recuerden que clasificamos, digamos, a los negocios abstractos en donde no se tenía en cuenta la causa que había originado la emisión de ese título valor, donde yo me abstraía de la causa. Dentro de la clasificación de títulos valores teníamos títulos abstractos y títulos causales. El protesto es típico de negocios abstractos y en realidad la finalidad es digamos, yo voy a levantar protesto ante el incumplimiento de una obligación cambiaria. La finalidad es constituir en mora al deudor de esa obligación cambiaria. Y desde ese protesto correrían los intereses, empieza a correr los intereses, y es un requisito o una carga, en general del acreedor, es una carga para poder después iniciar las que son acciones de regreso cambiarias. En el caso, por ejemplo, la acción de regreso contra el librador o contra los endosantes, en el caso de una letra de cambio. Vos, para poder iniciar esas acciones de regreso, previamente tendrías que haber cumplido con el protesto. El protesto es un acto formal, va a haber determinadas solemnidades que exige la ley que se deberán cumplir para la validez del protesto, por lo tanto es un acto formal y solemne, es insustituible.
tiene por objeto constatar, corroborar que hay una situación cambiaria insatisfecha, hay un incumplimiento de una obligación cambiaria. En general, el protesto se va a levantar ante la falta de aceptación de una letra de cambio. Vamos a ver que sean letras de cambio, qué es la aceptación de la letra de cambio, pero el protesto se va a levantar por una falta de aceptación de la letra o por falta de pago, del obligado al pago. Y también ante determinados otros eventos cambiarios, bueno, en donde se tiene que determinar la fecha. A veces un documento dice lo siguiente: pagadero a cierto tiempo vista. ¿Qué es ese cierto tiempo vista? Bueno, yo tengo que haber presentado ese título para su aceptación, y entonces a partir de ese momento en que se acepta, comienza a correr el plazo para pagar. O sea, yo necesito algo previo, que es algo previo que suceda para recién ahí empieza a correr el plazo de pago de ese título. Eso es cierto tiempo vista. Entonces a veces es necesario una aceptación. Bueno, ¿qué pasa si no tengo esa aceptación? También debiera levantar un protesto para que empiece a correr el plazo, para que yo tenga certeza de cuándo me deben pagar, cuándo este documento se va a pagar, tiene que pagarse. ¿Qué características entonces tiene el protesto? Es un acto formal y solemne. La ley establece cuáles son los requisitos puntualmente para el protesto. Es auténtico, ¿qué quiere decir? Que el protesto deja constancia fehaciente de determinados hechos que acaecieron y da plena fe de esos hechos. En realidad va a ser de que el escribano se presentó, porque el protesto va a ser por un acta notarial. Se presentó ante el deudor y exigió el pago, y el deudor dijo, se negó, no se negó, y dijo, bueno, hay toda una constatación, un detalle de lo acontecido en esta exigencia de pago o en esta constatación notarial, y que da plena fe de esos hechos acontecidos ante el notario. Es único, es un único acto, y es insustituible, o sea, no podría sustituirse por ningún otro tipo de procedimiento. No es obligatorio, es una carga, en principio, para el portador del instrumento, pero no sería obligatorio, sino que es facultativo, y es en carácter de carga. ¿Por qué? Porque a veces, de no cumplir con el protesto, eso va a obstar o a imposibilitar que el último tenedor del poseedor legítimo de ese título pueda luego iniciar acciones de regreso. O sea, si no cumplió con esta carga del protesto, eso puede imposibilitarlo a iniciar las acciones de regreso contra determinados obligados cambiarios. Por lo tanto, por eso se hizo una carga. Está bien, no estás obligada, nadie va a venir y te va a exigir a vos judicialmente que cumplas con el protesto. Por eso no es una obligación, pero es una carga, porque si no lo haces, probablemente pierdas determinados derechos, por ejemplo, en las acciones de regreso. Entonces si no cumple con el protesto, por falta de aceptación de una letra de cambio, va a perder las acciones de regreso. Ahora vamos a ver cuáles son. Bueno, no va a influir el protesto en las acciones directas que tenga contra los obligados directos cambiarios, ni contra los avalistas, porque en materia cambiaria vamos a tener acciones de regreso y acciones directas. Si no cumple con el protesto, va a perder el derecho para exigirle a los obligados de regreso, por estas acciones de regreso. Si bien el protesto es un acto que se va a realizar con intervención de un escribano, que va a cumplir con todas las formalidades que exige la ley para hacer el protesto, no significa que esto da autenticidad, por ejemplo, a la firma que aparezca en el documento. Porque haya intervenido un escribano en el acto de protesto, no significa que la firma que figura en ese título sea auténtica. Eso no es que le da autenticidad a la firma. Dice, perfecto, intervino el escribano en el protesto, entonces quiere decir que este instrumento está perfecto, está regular, las formalidades están plenamente cumplidas. No. O sea, eso no se da así, solamente va a dar fe de que se cumplió este procedimiento y de lo que dijo el deudor o se negó a aceptar, entonces eso da plena fe el escribano de lo que aconteció en su presencia. Y tampoco inhabilita a que posteriormente al protesto alguien diga, no, perfecto, pero esa firma es falsa, ¿no? Entonces yo puedo poner una excepción de falsedad de firma. No es que al haber cumplido con el procedimiento del protesto, que es con intervención del escribano, eso sanea cualquier vicio y le da plena autenticidad a las firmas y al documento en sí mismo.
Esto no es así. ¿Cuáles son las formas de vehiculizar o de cumplir con el protesto? Hoy la usada es, la que tiene vigencia es a través de un notarial, o sea, de la intervención de un escribano. El único protesto que se aplica hoy es la intervención notarial. Bueno, en el mismo título, en la letra de cambio, digamos, el pagaré, deberá dejarse constancia, porque recuerden que las características de los títulos es la literalidad. Los títulos cambiarios, cartulares, que están plasmados en un documento escrito, no me refiero a estos que están en una cuenta, informatizados, sino los que están en un documento o en un papelito, la literalidad es muy importante. O sea, como yo cumplí con el protesto, ese protesto tiene que figurar esa constancia en el título. Tiene que estar, el escribano deberá dejar constancia también bajo su firma en el título, de que se cumplió con el protesto. Bueno, después hay determinadas exigencias legales en cuanto a qué debe contener, qué debe estar, qué contenido deberá tener ese acta notarial de protesto, ¿no? Es decir, ¿qué debo incluir ahí? Bueno, acá la ley va a tener determinadas exigencias, es decir, por ejemplo, en qué fecha se realizó el protesto, a qué hora, qué dijo, digamos, esa constancia, los motivos de la negativa a pagar o de la negativa a aceptar por parte del girado, ¿no? Del banco girado, o de la ausencia directamente, que no hubo una persona que dé respuesta alguna, la firma del requerido, la firma de la persona requerida o que directamente se negó a firmar, y también tiene que dejar constancia al escribano de todas estas circunstancias en el acta de protesto. Y finalmente la firma del requirente del protesto y del escribano. Si faltan alguno de estos requisitos que la ley exige para que el protesto sea válido, el protesto es nulo. O sea, no será válido si faltan estos requisitos esenciales. Recuerden que es un acto formal y solemne. Entonces, si faltan algunas de estas exigencias, no sería válido. ¿Qué tipo de protestos puede existir? Un protesto por falta de aceptación de la letra. Esto lo van a entender ahora que veamos letras de cambio. ¿Qué es la falta de aceptación? Pero lo que voy a dejar una constancia es que el banco girado no acepta una letra de cambio. Bueno, ahora lo vamos a ver mejor, porque por ahí se los digo, sin haber visto letra de cambio no se logra entender plenamente. Pero básicamente cuando hay una falta de aceptación, el protesto por falta de aceptación me va a habilitar inmediatamente acciones de regreso anticipado contra libradores y endosantes. Y me va a dispensar de hacer un protesto luego por falta de pago. Bueno, bueno, también, siempre recuerden que lo esencial del protesto es para habilitar y es una carga para permitirle al acreedor conservar las acciones cambiarias de regreso. Tanto tenemos la acción de regreso anticipado, si es una vez que hay una falta de aceptación y todavía no vencía la letra, pero antes hay una falta de aceptación de esa letra, entonces me habilita una acción de regreso anticipado, o una vez que yo exigí el pago al deudor girado y rechaza el pago, yo tengo una acción de regreso contra los obligados, contra el librador y demás obligados. Bueno, acá tenemos también dónde debe hacerse el protesto, en qué lugar debe hacerse el protesto, bueno, en el lugar indicado en el título o en el domicilio del girado. Está una serie de enumeración de lugares posibles para cumplir con el protesto. En el caso del protesto por falta de pago, el mismo se debe realizar en el domicilio que esté indicado para el pago, en la letra, ya sea por el librador o por el girado aceptante. Y el plazo para el protesto, bueno, si es un protesto por falta de aceptación, ¿en qué plazos deberá efectuarse? Bueno, los plazos fijados para la presentación de la letra para su aceptación o hasta 2 días hábiles después. Y si es por falta de pago, es, bueno, dentro del plazo fijado, o sea, dentro de, digamos, en el día fijo que se debe pagar la letra, no en el día que voy a exigir el pago, o en el tiempo de pago que estaba estipulado para el pago a cierto tiempo vista, o hasta 2 días hábiles después, al día en que debía pagarse la letra. ¿Cuándo me van a eximir de protesto? O sea, me decís, bueno, en estos casos no necesitas cumplir con este procedimiento
formal, solemne del protesto, en este acta notarial, ¿en qué casos la persona va a estar exonerada de cumplir con el protesto? Bueno, en determinados supuestos. Por ejemplo, si es por un protesto por falta de aceptación, si directamente yo cumplí, no me aceptaron la letra y yo protesté por falta de aceptación, ya estoy dispensado de hacer nuevamente un protesto por falta de pago. Ya que quedo exonerado de cumplir con el protesto, levantar protesto por falta de pago. En el caso de cesación de pagos o concurso preventivo o quiebra del girado, del que tenía que pagar y entró en concurso, entró en quiebra, ya no tengo que cumplir con el protesto. En el caso de situaciones de fuerza mayor, bueno, que duren determinado plazo de 30 días, tampoco voy a tener que cumplir con el protesto. O sea, determinadas situaciones en las cuales quedaría eximido de cumplir con este procedimiento. Si hay una cláusula que dice sin protesto, que es muy común en los pagarés, donde me exime el mismo pagaré de cumplir con este procedimiento de protesto, la puede insertar ¿quién es? El librador, o un avalista o un endosante. En el caso que le inserte un avalista o un endosante, solo produce efectos respecto de ellos y respecto a su obligado. Digamos, a ellos como obligados, no a los demás, solamente respecto de ellos. Bueno, y en el caso, pero digamos, a lo que voy es que hay una cláusula específica que determina sin protesto y que va a exonerar al acreedor de cumplir con todo este procedimiento notarial, de corroborar esa negativa al pago o corroborar esa negativa a la aceptación del título. Bueno, vamos a ver en qué consiste el aval. ¿Qué es el aval? Esto es un típico acto de garantía cambiaria. Se da materia cambiaria. Estamos dentro de los contratos, de las obligaciones de garantía, pero en realidad son actos unilaterales, porque el aval es un acto unilateral. No necesito de la otra parte que me acepte ese compromiso de garantía. Por eso hablamos de un acto unilateral. Es un acto que está otorgado en un título valor, está otorgado en el título. También podría ser que esté otorgado fuera del título valor, pero siempre está vinculado a garantizar el cumplimiento de una obligación cambiaria, de una obligación del pago de un cheque, del pago de un pagaré, del pago de una letra de cambio. Un aval garantiza una obligación cambiaria, es un acto entonces unilateral de garantía, puede constar en el mismo papelito de la letra, o puede constar o fuera, por un instrumento separado. Es un acto entonces literal, autónomo, abstracto, o sea, asume ahora vamos a ver, pero el avalista se compromete de manera autónoma al pago de esa obligación cambiaria. Tiene carácter objetivo, es decir, ¿qué significa? Se obliga de manera autónoma, personal, directa el avalista a satisfacer el crédito. Por lo tanto, él no podrá oponer excepciones que se relacionan con su avalado. Ahora vamos a diferenciarlo con la fianza para ver bien y para poder hacer esta distinción más claramente entre aval y fianza, porque se ve bien contrastando ambos tipos de garantías. El aval, entonces, como carácter de esta garantía es unilateral, es irrevocable, es no recepticia, literalidad, o sea, siempre hay que ver exactamente lo escrito, ¿no? El tenor escrito, ¿qué se dijo exactamente en el documento? ¿Por cuánto? Lo que está escrito, las palabras que constan en el título. Recuerden siempre que la literalidad es una característica esencial de los títulos valores. Y siempre la obligación se circunscribe a los términos en que quedó plasmado en el título. Incondicional, es decir, el aval es puro y simple, no puede estar sometido a una condición. Yo avalo esta garantía a condición de que suceda tal cosa. No, tiene que ser puro y simple ese compromiso. Abstracción está desvinculado de la relación causal que originó esa creación del aval, ¿no? Es decir, no puedo esgrimir alguna cuestión que sea ajena o que esté fuera de mi compromiso de garantía. Esto es lo que les decía de la autonomía. No se le puede poner al portador excepciones personales con los anteriores portadores. El avalista no puede poner excepciones personales de otros obligados.
Decir, bueno, no, pero en realidad no te pago porque vos la obligación que tenés con Juan, que también se comprometió, ahí hubo una nulidad, o la nulidad de la obligación, fíjense, la nulidad de la obligación avalada por cualquier vicio no afecta la validez del aval. Es decir, bueno, sí, yo me comprometí en esta obligación, avalé la obligación de Juan, pero fíjate que Juan firmó este contrato con vos y se comprometió estando obligado o estando viciada su voluntad, porque en ese momento, no sé, sufrió intimidación, ¿no? Los vicios de la voluntad, sufrió intimidación o cometió un error, y entonces esa obligación que yo estoy avalando no existe, es nula, por lo tanto no te voy a pagar. No, el avalista no podría hacer una defensa de este tipo, alegando la nulidad de la obligación avalada. Salvo que esa nulidad de la obligación, esa invalidez de la obligación avalada, se origine en un vicio de forma, no en un vicio sustancial. No es decir, bueno, que haya una cuestión que ese compromiso que estoy yo garantizando esté viciado por una cuestión de forma, ¿no? Es decir, que yo haya incumplido algún requisito esencial de la letra y que la haga inválida como tal, ¿no? Entonces, si falta un vicio de forma, ahí sí quizás el avalista podrá decir, sí, yo no pago porque este título es inválido, ¿no? El título que estoy garantizando y la obligación cambiaria que estoy garantizando es inválida porque hay un vicio de forma. Es la única situación que podría llegar a esgrimir defensas vinculadas a la obligación avalada. Si no, es autónoma. Yo voy contra vos avalista y vos no me podés decir nada porque vos te comprometiste de manera directa y autónoma. Bueno, esto ya lo dijimos, es accesorio formalmente de la obligación del avalado. Esta accesoría formal, ¿por qué? Porque si hay un vicio formal en la obligación avalada, ahí sí podría llegar a ser esgrimido por el avalista como defensa. ¿Cómo se distingue, cómo se diferencian un aval de la fianza? Recuerden que ambos son garantías, estamos hablando de garantías, pero son diferentes. ¿Por qué? El aval es una garantía objetiva, entonces, aún ante un vicio sustancial de la obligación avalada, el avalista responde. Mientras que la fianza es una garantía subjetiva, o sea, para que sea válida la fianza, sí tiene que ser válida la obligación que está garantizando. Tiene que tener validez sustancial la obligación principal. Si no, el fiador sí podría decir, ojo, la obligación que yo estoy avalando, que yo estoy afianzando, es nula, porque el que se comprometió estaba viciado en su voluntad. Entonces, yo como fiador no tengo por qué responder. Podría llegar a alegarlo un fiador, no así un avalista, porque la garantía es objetiva. El aval se hace, siempre es una obligación cartulera, o sea, se hace sobre el documento o un instrumento separado, pero siempre responde entre una obligación cambiaria. En cambio, la fianza no, podrá ser incluso general ante una obligación que todavía no nació, una obligación futura. Recuerden que podría ser no estar determinada con precisión qué obligaciones está respondiendo, ¿no? Y también por cierta indeterminación en el tiempo. Hay determinados plazos máximos que va a establecer el Código Civil y Comercial, pero se podría dar esta indeterminación o garantizar obligaciones eventualmente determinables, pero que todavía no nacidas. El aval siempre está respondiendo sobre una obligación cambiaria, una obligación cartular. La obligación del avalista es directa, es independiente y es solidaria. La obligación del fiador es accesoria. Recuerden que esto, entonces, siempre dependiendo de esta obligación que está afianzando y de la suerte de esta obligación principal, corre, si la suerte de la obligación del fiador está ligada a las vicisitudes de la obligación principal que está afianzando. Esto no se da en el aval. Y la fianza puede ser solidaria o no. Esto lo vimos. Recuerden que la fianza puede o no ser solidaria. En cambio, el aval, en el caso de la obligación del avalista, siempre es solidaria. El avalista no puede valerse de excepciones personales, su obligación es independiente. Esto lo vimos, lo dijimos recién. El fiador sí se puede valer las defensas, puede oponer las defensas del deudor garantizado. Y la nulidad de la obligación avalada, que no provenga de vicios de forma, esto es lo que le dije recién, no afecta al aval. En el caso de la fianza, sí, la nulidad de la obligación principal afecta a la fianza, salvo una cuestión especial que es la incapacidad del deudor.
esto no podría esgrimirlo el fiador, y el avalista no goza de los derechos de exclusión y de división del deudor, si no goza de estos derechos de exclusión y división del deudor. El fiador sí goza de estos beneficios. ¿Se acuerdan en qué casos no gozaba de estos beneficios? ¿El fiador o qué significaban estos beneficios? ¿Recuerdan? A ver, Nair. Nair, ¿estás ahí? Ah, bueno, pero no importa, no es del lunes esto. Esto es lo que vimos antes, vimos en otra clase. Esto es de cuando vimos fianza. O sea, esto es de otros temas que hemos dado, de otra bolilla, de garantías. A ver, Marcos. ¿Estás ahí, Marcos? Chicos, respondan, aunque sea de señales de vida. A ver, bueno, está bien, pero ¿se acuerdan lo que significaba la fianza solidaria o qué estos beneficios de exclusión, de división? ¿Qué era? ¿A qué referíamos? Ahí podemos ver cómo también muchos temas que vimos antes se vinculan, porque también nos permite, bueno, a ver, estoy dentro también, porque creo que también lo referimos cuando hablamos de garantías en general, hicimos una alusión al aval. Pero podemos ubicar al aval dentro de las garantías, ¿no? Del universo de las garantías. Lo que pasa es que también lo vemos acá y lo resaltamos acá porque es una garantía típicamente cambiaria. O sea, va a analizar, hay una obligación en una letra de cambio que alguien asume en una letra de cambio o en un cheque, en un pagaré, y acá aparece el aval como figura de garantía de estas obligaciones. Pero recuerden que solamente obligaciones cambiarias. Recuerden que si la fianza era solidaria, en los casos de fianza que se daba la solidaridad de la fianza, ya no gozaba de estos beneficios de exclusión y de división el fiador. Esta facultad que se le da al fiador de decir, bueno, primero discutir primero los bienes del deudor principal, y después ir hacia el fiador, pero primero intentar la ejecución a los bienes del deudor y después ir ante el fiador, este beneficio de exclusión. Claro, y bueno, y que cada uno responde por la parte, es decir, bueno, no, yo respondo hasta la parte que me comprometí, hasta la parte que afiancé, no el todo. Podría decir alguien que goza del beneficio de división, ¿no? Es decir, bueno, hubo varios fiadores y cada fiador se comprometió por un determinado porcentaje, y entonces cuando vienen a cobrarme a mí, yo si gozo del beneficio de división, diría, no, yo voy a responder solo por esa parte por la cual me comprometí, pero no por el resto, porque acá hay varios también cofiadores y personas que se comprometieron al pago de esa obligación. Entonces, si gozo del beneficio de división, ahora, si no gozo del beneficio de división, yo voy a responder por el todo, me exigirán el todo, podré responder por el todo. Y no gozará del beneficio de exclusión, eso que significa que pueden ir, sin haber ido contra el deudor, directamente contra mí y exigirme el pago como fiador, y yo tener que responder. En este caso, el avalista no goza de los beneficios de división y de exclusión, y significa que pueden ir directamente contra él. Bueno, van directamente no contra el avalado, sino van directamente contra el, contra el que constituyó el aval, ¿no? Contra el garante, por medio del aval, y van contra él por el todo y no gozan estos dos beneficios de división y de exclusión. Bueno, ¿qué más? Entonces tenemos como los sujetos dentro de esta garantía el avalista, es decir, todos quienes pueden ser avalistas, todos los firmantes del título podrían constituirse como avalistas, excepto el librador. El avalado, bueno, el avalado es el garantizado, ¿no? En este caso, si no dice a quién está avalando, se entiende que se avala el librador, porque a veces les pasan los títulos que determinada información no está, ¿no? Es decir, bueno, y no se puso a quién está avalando. Y entonces, y bueno, ahí la ley me da una respuesta, me dice, bueno, en el caso de que la ley dispone que en el caso de que no se establezca o no me surja a quién está avalando, digamos, hay un aval, pero no me surge quién es el avalado, la ley va a presumir que se está avalando al librador,
en ese caso, subsidiariamente. ¿Cuál es la extensión de ese aval? Ese aval puede ser total, se avala la totalidad de la letra, o parcial, por parte, comprometerse por parte de esa obligación, no por el todo. Puede ser por la suma del título, pero nunca por una suma mayor al título. El límite es la suma que aparezca en el título, nunca por una suma mayor, sí por una suma menor. ¿Cómo se instrumenta el aval? ¿De qué forma? Bueno, en la misma letra, como les dije, en la prolongación de la letra, o por un instrumento separado. ¿Y qué tiene que contener sí o sí? Digamos, la firma, es decir, la firma del avalista. La firma en el anverso del documento se considera aval, salvo que sea la firma del girado o del librador. Se tiene que indicar por quién se avala, por quién se está avalando, en el caso de que no, digamos, por quién se avala, y en el caso de ser parcial también indicar que es un aval parcial. Y a su vez, si fuera por instrumento separado, y no estuviera en la letra, el lugar de otorgamiento del aval, en qué lugar se otorga el aval, expresar por aval y la firma del avalista. Y la jurisprudencia también refiere a que debiera haber cierta especificación mínima en cuanto a qué obligación se está avalando, ¿no? A qué obligación está respondiendo ese aval. Pero da la ley la posibilidad de que el aval no solamente esté en la letra, en el papelito esté en el instrumento, esa constancia del aval, sino que podría constar en un instrumento separado. Pero también con ciertas exigencias a cuanto al contenido de esa instrumentación del aval. Hay determinada información que tiene que estar. En este caso, el lugar de otorgamiento del aval, la firma del avalista tiene que estar, y también jurisprudencialmente se habla de otra exigencia en cuanto a identificación de qué obligación se está avalando. Bueno, el tiempo se extiende ese aval por toda la vida útil del título avalado. Bueno, yo acá les hice un dibujito intentando de alguna manera ordenarlos para que pueda llegar a entenderse mejor cuál es esta dinámica, ¿no? En este caso, la letra de cambio. Fíjense que acá aparecen las figuras de los avalistas. En este caso, un avalista garantizando al librador. En este otro caso, un avalista garantizando al girado. Ahora vamos a ver quiénes son estos sujetos en el mecanismo de la letra de cambio. Uy, perdón, paren que abrí sin querer un explorador. No sé si les pasa a ustedes que este Edge se les abre solo o tocan ese y se les abre el Microsoft Edge. A ver, lo voy a sacar. Bueno. Vamos a uno de los instrumentos, a uno de los títulos valores clásicos, que es la letra de cambio. ¿Qué es la letra de cambio? Es un título valor, un subtítulo abstracto por el cual una persona que se denomina liberador le da una orden de pago a otro que se llama girado, generalmente es un banco, y le da una orden de pagarle a otra persona que es beneficiario, a pagarle una determinada suma de dinero, de pagarle incondicionalmente una determinada suma de dinero. Fíjense que tenemos el liberador, que le da una orden, o sea, emite la letra de cambio, por el cual se le da una orden al girado, generalmente es una institución bancaria, o no, pero normalmente es así, y que le da una orden de pagar una determinada suma de dinero en un determinado tiempo y plazo al beneficiario. O sea que fíjense que tenemos tres partes, tres sujetos en este mecanismo de las letras, en este título a valor de la letra de cambio. La letra de cambio, ¿cómo puede ser emitida? Puede ser emitida a la vista, es decir, ¿qué significa que sea emitida a la vista? Que cuando tienen pagadera su presentación. O sea, yo cuando la presento al cobro, me tienen que pagar esa letra de cambio. Si no tiene una fecha determinada, se entiende que es pagadera a la vista, o sea, a su presentación. Si es a cierto tiempo vista, es pagadera a cierto tiempo posterior a su presentación. Entonces yo tengo que presentarla y a partir de ese momento en que la presenté, empieza a correr el plazo para el pago. Eso es a determinado tiempo vista. Y a un día fijo, esto es, bueno, puedo yo establecer un tiempo determinado, pagadera tal día, ¿no? Estoy estableciendo un plazo o una fecha de pago determinada.
Entonces eso es un día fijo. Pagadera el día 15 de abril, el día 13 de septiembre. Estas son las distintas formas en que se puede emitir una letra de cambio. Bueno, voy a volver a este gráfico lo posible para cuando voy explicando los temas para que nos quede un poquito más claro, más didáctico y poderlo entender mejor el mecanismo. Entonces, esta letra de cambio tiene un carácter trilateral. Fíjense que hablamos de que está el librador, el girado y el beneficiario, y eventualmente el beneficiario va a poder seguir endosar esa letra, transmitirla, hacerla circular a través de endosos. ¿Bien? Entonces puede ser que después, en definitiva, el portador legítimo de esa letra termine siendo un tercero, otra persona, el tenedor legítimo, que le pueda exigir el cobro al girado. Recuerden que el girado es el que se compromete a pagar una determinada suma de dinero en virtud de la orden que emite el librador. ¿Qué tenemos? Entre el librador y el girado hay una relación de provisión de fondos. ¿Qué quiere decir? Que sí, emite esta orden al girado, el librador, ¿por qué? Porque previamente o en el plazo que ellos estipularon le depositó plata, o sea, le giró dinero para que le envió dinero el librador al girado para que el girado tenga esos fondos para pagar, o puede ser, ¿qué puede pasar? Que el girado le haya otorgado crédito al librador, un crédito, entonces el librador tenga un crédito que le dio el girado y entonces el girado paga al beneficiario en virtud del crédito que le otorgó al librador. Esto es esta relación de provisión de fondos que está detrás de este tema. O puede ser que le deba plata el girado al librador por la razón que fuera y por lo tanto también, entonces asuma este compromiso. Es decir, pueden darse distintas situaciones en la relación entre librador y girado. Esta es lo que se denomina la relación de provisión de fondos. Es la que vincula el librador con el girado y la que justifica que esta orden que el librador dirige al girado. Bueno, ahí me canso, chicos, pues es bastante... Bueno, quizás porque ya es casi viernes y además es un tema bastante intrincado, si se quiere, y bueno, y aparte me dejan sola, ustedes no me hablan, no me contestan y estoy sola hablando. Bueno, por un lado entonces la relación de provisión entre el librador y girado, y por el otro lado tenemos una relación de valor entre el librador y tomador. ¿Por qué el librador le da la orden al girado de pagarle al beneficiario o al tomador? Es decir, ¿por qué le da esta orden? Acá hay una relación. ¿Por qué? Porque hay un contrato, quizás, no sé, el beneficiario le entregó mercadería o le entregó algún servicio, entonces el librador le tiene que pagar, y bueno, y hay una relación de valor acá, hay un contrato atrás, hay una relación sustancial que motivó esta letra de cambio. O sea, no emitió porque sí el librador una letra de cambio a favor del beneficiario. ¿Se entiende? O sea, hay una relación atrás. ¿Qué motivó que el librador emitiera una letra de cambio a favor del beneficiario y que le ordenara al girado que le pague una determinada cantidad de dinero al beneficiario? Acá hay una relación de valor entre ambos, distinta a la relación que tiene el librador con el girado, que es otra relación. ¿Vamos hasta acá con este tema? ¿Se entiende? ¿Cómo es la dinámica de letra de cambio? A ver, signos inequívocos, aunque sea sí, no, más o no entiendo. Bueno, gracias, Nair. Y fíjense acá cómo aparece gráficamente la avalista. El avalista comprometiéndose de manera autónoma, de manera directa, y dice, bueno, si el girado... Ay, paren que no puedo. Si el girado no responde, el beneficiario o quien en definitiva esté habilitado a cobrar la letra, el tenedor legítimo de la letra, podrá ir contra el avalista. Recuerden que no necesariamente... y el avalista no podrá esgrimir cuestiones de la relación entre el girado y el tenedor, no sé, o relaciones entre estas partes y que no le competa, no lo relacionen a él. No puede esgrimir defensas vinculadas a otra relación, la relación, por ejemplo, entre el tenedor y el beneficiario, no puede esgrimir alguna defensa de ese tipo, porque se compromete de manera autónoma, a raíz de esta garantía que asume. Lo mismo también acá podemos tener que puede haber una avalista que garantice al librador. Recuerden, el librador va a estar un obligado de regreso. Ahora vamos a ver en qué consisten estas obligaciones. Pero bueno, tenemos entonces una relación de valor entre beneficiario y librador y una relación de provisión de fondos entre librador y girado.
El librador, ¿cómo responde? Responde cambiariamente por haber creado la letra y porque garantiza el pago. Va a garantizar, o sea, el librador va a garantizar el pago de la letra, la aceptación y el pago de la letra. El girado queda obligado cambiariamente si aceptó la letra. O sea, y acá es donde aparece la figura de la aceptación de la letra. ¿En qué momento el girado queda obligado cambiariamente? En el momento en que aceptó la letra, porque una vez, o sea, el librador emite la letra de cambio. Y después el beneficiario va a ir con la letra y va a pedirle la aceptación al girado. Y el girado podrá aceptar o no esa letra. Si acepta, ahí sí se convierte en responsable del pago de la letra. Y entonces el beneficiario o el tenedor legítimo puede ir directamente contra el girado a cobrar esa letra y a exigir el pago de la letra. Y esto es una acción cambiaria directa, lo que se llama una acción cambiaria directa. Si el girado paga esa letra, libera a todos los demás obligados cambiarios. Ahora, podrá ser que el girado no acepte la letra antes de que venza la letra, y entonces se levanta protesto y esto habilita al tenedor, o si no circuló más que acá, si quedó acá la circulación y no hay otro tenedor por endoso, habilita al beneficiario o al tenedor legítimo a ir una acción de regreso, es decir, a exigirle, dice, no, acá el girado no me aceptó la letra, bueno, hago el protesto y digo, bueno, ahora voy a cobrar y a exigir el pago al garante especial de este pago, que es el librador, y eventualmente a la balista. Es decir, voy a exigir esa, en virtud de una acción de regreso contra el librador y o eventuales endosantes de la letra. Y esto es una acción que se denomina de regreso. Para habilitar al tenedor legítimo a iniciar una acción de regreso, tiene que haber cumplido con la carga de haber protestado la letra, es decir, de que si ante la no aceptación del girado o el no pago del girado, haber hecho el debido protesto, que vimos cuál era el protesto, ¿no? Este procedimiento notarial, de solemne, formal, donde se exigía el pago, donde se dejaba constancia de la no aceptación o del no pago. Bien. Entonces, dijimos, el librador garantiza la aceptación y el pago. Antes de la aceptación, el girado no es obligado cartular. O sea, el girado, dijimos, se compromete cartularmente si acepta la letra. Si no, no es obligado. Entonces, ¿qué pasa? Si no acepta, esto que un poco reitero lo que les dije recién, si el girado, es decir, la persona que tenía la orden de pagarle al beneficiario, no acepta en convertirse en obligado, el librador pasa a ser responsable de abonarla, porque es garante especial de ese pago de aceptación. Entonces, ¿en qué casos el librador responde como obligado de regreso? ¿No? El tenedor va contra el librador. ¿En qué casos? Si el girado acepta, puede ser que el girado haya aceptado la letra, pero el vencimiento de la letra no pagó. Había aceptado la letra, pero el vencimiento no pagó. ¿Qué pasa? El portador de la letra puede ir contra el librador, entonces, a pedirle el pago. Puede ser que la acción de regreso por falta de aceptación puede ejercitarse antes del vencimiento de la letra porque directamente el girado no aceptó la letra. Entonces, ni siquiera había vencido, ni siquiera yo ya ante la no aceptación puedo ir a reclamarle, digamos, por falta de aceptación antes del vencimiento de la letra. O sea, antes que venza la letra me da una acción de regreso anticipado contra el librador. Los endosantes del título, fíjense que el título puede haber circulado, ¿no? Entonces hay endosantes del título. Los endosantes del título también responden por la aceptación y pago del documento. Pero en este caso sí podrían exonerarse de esta responsabilidad a través de insertando determinadas cláusulas. Cláusulas especiales que lo exoneren de la responsabilidad, digamos, y exonerarse de responsabilidad de responder por el pago y la aceptación de la letra. El liberador, el creador del título, digamos, no se puede exonerar de la garantía de pago. Tiene una garantía especial de la cual no se puede exonerar. El liberador. Sí, los endosantes podrían, incluyendo algún tipo de cláusula al momento de hacerlo circular,
eximirse de esa responsabilidad de garantizar el cobro, el pago y la aceptación de la letra. Bueno, dijimos entonces, esto ya reiterando un poco lo que les dije recién, la aceptación es el acto por el cual el girado se convierte en obligado cambiario. Hasta la aceptación, el banco girado no era obligado, pasa a ser obligado cambiario a partir de la aceptación. Bueno, si no es aceptada se debe protestar, dijimos, ya vimos el mecanismo del protesto. Igualmente, si es aceptada y después no se paga, también debe protestarse, debe cumplirse con el protesto. Bueno, ¿qué pasa? En principio la aceptación, llevarla a presentarla, la letra de aceptación, es facultativa para el portador, presentarla a la aceptación. ¿Cuándo es obligatorio? O sea, ¿cuándo va a ser obligatorio, perdón, que yo vaya como portador, digamos, con mi papelito, digamos, de la letra y pida la aceptación del girado? ¿Cuándo es obligatorio? Bueno, cuando la obligación de pago es a cierto tiempo vista. ¿Por qué es obligatorio? Porque yo, ¿cómo sé entonces cuándo me tiene que pagar? Yo tengo que haber presentado la letra a la aceptación y a partir de ese momento empieza a correr ese plazo vista, ese tiempo que dice la letra. Entonces sí es obligatorio ahí presentarla a la aceptación, a cierto tiempo vista, para que empiece a correr ese plazo. ¿Cuándo es otro caso en donde es obligatoria la aceptación? Cuando hay una cláusula en donde se obliga al portador a la aceptación. O sea, hay una cláusula especial en donde está obligado a presentarla a la aceptación. Si tiene una cláusula especial por la cual se le obliga al portador a presentar la letra a la aceptación y no la presentó, pierde las acciones de regreso. O sea, si vos estabas obligado a pedirle aceptación al girado y no hiciste nada, no le pediste aceptación, o sea, no te presentaste y le exigiste aceptación al girado, y bueno, vos ya vas a perder las acciones de regreso. O sea, vos perdés estas acciones, que son contra el librador y contra balista. Si no cumpliste con esa, si tenías una cláusula que te obligaba a presentarlo a la aceptación y no lo hiciste. Bueno, quiero eliminar, ¿qué hice esto y lo puedo eliminar? Ahí está. Bueno, bueno, después tenemos la presentación al pago. O sea, en la presentación al pago, perdón, me faltó algo, obligación del aceptante. Una vez que el aceptante obliga, acepta, se convierte en obligado directo. Entonces, si es obligado, a él se le debe hacer la presentación de la letra para el pago. O sea, una vez que aceptó, se le debe, el beneficiario de la letra o el tenedor legítimo de la letra tiene que ir contra el girado cuando venza el plazo para pagar y decir, bueno, pagame esta letra. Y contra él se tiene que formalizar el protesto. ¿Cuándo puede darse vuelta a ir contra los obligados de regreso el acreedor? Cuando se niega a aceptar, cuando el aceptante se niegue, a pagar esa suma. O sea, cuando habiendo aceptado el girado, dice, bueno, no, cuando vos le vas a exigir el pago, te dice, no, yo no te pago nada. O sea, se niega a pagar. Entonces ahí sí habilitaría las acciones de regreso. Y dice, bueno, a ver, no pude contra el girado, tengo acción de regreso contra el librador, contra endosantes y contra balista del librador. Pero solamente en el caso de negativa de pago del girado. Y tengo que cumplir con el protesto. Bueno, ¿qué más? Tanto el librador como los endosantes, bueno, son garantes del pago. Esto ya lo dijimos. Bueno, el acto de presentación al pago es una carga que se impone al tenedor del título. O sea, yo tengo que acreditar que yo me presenté a cobrar esa letra. Es una carga que tengo. ¿Quién puede exigir el pago? ¿Quién es el legitimado activo para exigir el pago? El tenedor, el poseedor legítimo del título, el que tiene ahora el papelito. A ver, circuló de tal manera que llegó una persona que legítimamente ahora tiene el papel de la letra de cambio en su poder. Tiene que haberse cumplido regularmente con la cadena de endosos. Bueno, esa persona puede exigir el pago. ¿Quién está obligado al pago? El girado aceptante. Fíjense, vamos al dibujito. Entonces, ¿quién está legitimado activo? El tenedor. O sea, el tenedor puede ir, es el legitimado activo para ir a cobrarle
y exigir el pago al girado o a los avalistas del girado. Sujetos legitimados pasivos, el pago. Entonces, ¿qué significa pago? El portador del título no está obligado a recibir el pago antes del vencimiento. O sea, vos no tendrías por qué recibir el pago antes del vencimiento. Y podría ser el régimen de materia cambiaria, se permitiría el pago parcial del derecho de un derecho del deudor, ¿no? Que pagar parcialmente. O sea, no podría negarse el poseedor del título a recibir un pago parcial. Esto por ahí contradice lo que es en materia de obligaciones en general en el Código Civil y Comercial de la Nación. Cuando habla de pago, uno no, cuando habla en teoría general sobre el pago, no estarías obligado como acreedor a recibir pagos parciales. Esta es una regla que aparece en el Código Civil y Comercial de la Nación. Sin embargo, en materia cambiaria hay una excepción y establece una excepción y permitiría que el deudor pague parcialmente y que el acreedor o el que tiene el poseedor del título no podría negarse a recibir ese pago parcial. Bien. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? ¿Dudas, preguntas? No hay. ¿Entienden letra de cambio? ¿Se entiende la dinámica? Por ahí, entendiendo ya más o menos letra de cambio, por ahí es más complejo ver estas acciones de regreso, acción directa. Yo por eso traté de hacerlo de un dibujo, para ilustrarlo de una manera lo más claro posible, estas idas y vueltas, ¿no? Porque por ahí verlo solamente teórico y no verlo gráficamente complica entenderlo, por eso lo hago de esa manera. Bueno. A ver, vamos a otro, el típico título-valor, porque las letras de cambio por ahí es más difícil pensarlo, ¿no? Digamos, cómo funciona. A veces, cuando la persona no está, tiene que pagarle a alguien y no está físicamente en el lugar de su acreedora, o sea, de la persona a quien le tiene que pagar, entonces se utilizan estos mecanismos de la letra de cambio, ¿no? Pues yo le doy la orden a un banco que está en el lugar que está esta persona para que le pague ese monto, ¿bien? O sea, ese es el mecanismo de la letra de cambio. Ahora vamos a ver el pagaré, que es lo más, como que uno sí escucha mucho hablar de pagaré, es lo más común, es lo más visto. ¿En qué consiste este título de valor que es el pagaré? En el pagaré tenemos una promesa incondicionada. Recuerden que en materia de títulos de valores no tiene que estar sujeto a una condición, esa obligación de pagar o esa promesa de pagar. Entonces, es un título de valor que tiene una promesa incondicionada que asume una persona, que es el suscriptor del pagaré, de pagarle se obliga a pagarle a otra persona, que es el tomador o beneficiario, una suma determinada de dinero, a un determinado plazo, en un determinado tiempo, en un determinado plazo. O sea, el suscriptor del pagaré se obliga incondicionadamente a favor del tomador a pagarle una determinada suma de dinero en un determinado plazo. Bien. Esto es, bueno, les mostraba acá un dibujito que muestra lo que es el pagaré, ¿no? y los distintos tipos de el contenido del pagaré, ¿no? Es decir, el día tal, en fecha tal, pagaré, acá aparece cuál es el instrumento, ¿no? La denominación del título, pagaré sin protesto, fíjense que acá aclara que es sin protesto, que es una promesa pura y simple de pagar, a tal persona, que es el tomador o el beneficiario, el nombre de la persona, la cantidad de, y acá se pone la cantidad, generalmente se pone letra y número, digamos, bueno, acá refiere a qué originó, a dónde va a ser destinado, a dónde es imputado este pago. Que en realidad esto no es una cuestión estrictamente cambiaria, ¿no? Dice, bueno, a ver, ¿a qué responde? Pues yo te estoy pagando esto porque responde al pago de tal cosa. Y es pagadero en, y acá pone el lugar de pago, donde se debe pagar, y bueno, y luego quién suscribe, ¿no? Es decir, el nombre de la persona que suscribe, el domicilio del suscriptor del pagaré y la firma del librador. Pero fíjense que, bueno, este sería un típico instrumento, ¿no? Una muestra del título de valor. Bueno, en el caso del pagaré, fíjense, el que firma el pagaré, el suscriptor, es el mismo que va a pagar. Porque en la letra de cambio era distinto. O sea, yo cuando emito mi letra de cambio, prometo que el banco tal o el girado tal te va a pagar.
Yo, librador de una letra de cambio, no prometo que yo te voy a pagar, sino te digo fulano de tal o tal entidad, tal institución te va a pagar. Hay un tercero que es el girado. En el pagaré yo te digo te voy a pagar y yo te voy a pagar como suscriptor del pagaré. Bien, esa es una diferencia. Como librador, como suscriptor del pagaré, como firmante del pagaré, me obligo a pagar de manera directa, pero no obligo a un tercero, no comprometo a un tercero. Comprometo un hecho propio, prometo un hecho propio, por eso acá ponemos que el suscriptor promete un hecho propio. ¿Qué diferencia hay con la letra de cambio? Bueno, entonces dijimos, el librador se compromete personalmente, directamente al pago del título, el librador del pagaré es el obligado principal. En el pagaré no existe la aceptación. No se da esto de que tiene que el girado aceptar, no está la figura del girado y por lo tanto no se da esta figura de la aceptación. Sí puede ser que, bueno, que el pagaré esté emitido a cierto tiempo vista y entonces en ese caso se requiera la firma del suscriptor para que empiece a correr ese tiempo vista, ¿no? Pero a los efectos del cómputo del plazo de pago. Pero no se da toda esta triangulación que la vemos en el mecanismo de la letra de cambio. En el caso del pagaré no lo vemos. Bueno, requisitos del pagaré. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, tiene requisitos extrínsecos, de forma, de formalidades del pagaré. Bueno, los vimos acá recién cuando yo les mostraba un ejemplo de pagaré, cuál era el contenido, pero bueno, hay determinados contenido que tiene que estar en el documento para la validez del pagaré como tal. Por ejemplo, que diga una cláusula a la orden o que diga pagaré, la denominación del título. Tiene que estar en el documento, esto para que tenga validez como título, como ese título de valor. Una promesa de pago pura y simple. Si yo me comprometo a pagar una determinada suma de dinero, pero supeditada a que vos te recibas de abogado, te recibas de ingeniero en tal plazo, yo ya no estoy no es una promesa pura y simple. Estoy ante una promesa condicionada. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué puede pasar ahí? ¿Qué les parece? Si yo me digo, bueno, yo me comprometo a pagarte la suma de tantos dólares o tantos pesos, si vos en tal plazo te... Y si no se cumple, ¿qué pasa? Pero fíjense que ahora estoy hablando de requisitos extrínsecos. Tienen que estar sí o sí para la validez del documento. Si no es una promesa pura y simple, y en realidad invalida el documento en sí. Puede llegar a invalidar, puedo ya decir este documento no es válido como pagaré. Porque para ser pagaré tiene que tener una promesa pura y simple, incondicionada. Y yo acá estoy condicionando. Entonces, bueno, otro requisito, plazo para el pago. Tiene que estar el plazo de pago. Tiene que estar el lugar de pago. En algunos casos la ley lo va a suplir, nos va a decir, bueno, ¿qué pasa si no tiene plazo? Si no tiene plazo, dice, lo voy a considerar que el pagaré es a la vista. Si yo veo que el pagaré no tiene plazo, bueno, la ley presume que es un pagaré a la vista. ¿Qué significa un pagaré a la vista? Que es pagadero a su presentación. Si no tiene lugar de pago, dice, bueno, a ver, la ley lo suple y dice, voy a entender que el lugar de pago es el lugar de creación del pagaré, donde figura como creación del pagaré. Ahora, ¿qué pasa si no figura el lugar de creación del pagaré? Y bueno, ahí sí, podríamos decir que podría perjudicar el pagaré. ¿Qué significa perjudicar el título? Que ya deja de tener validez como tal. Puede llegar a generar la nulidad de ese título, la invalidez del título. Porque falta un requisito esencial y ni siquiera, y ante la falta del mismo, no lo puedo suplir porque no hay nada en la ley que me dé una regla subsidiaria o permita darme una respuesta. Entonces podría llegar a perjudicar el título en el caso que no esté el lugar de pago y que tampoco haya lugar de creación. Si no hay plazo de pago, recuerden, se entiende que es a la vista. O sea, si alguna de estas cuestiones falta, algunas, no todas, la ley los puede suplir y es lo que decimos acá. ¿Cuáles otros requisitos? Bueno, el nombre de la persona a cuya orden debe efectuarse el pago, o sea, quién es el beneficiario de ese pagaré. Bueno, dijimos lugar y fecha en que se firmó el pagaré, el lugar de creación, la firma del suscriptor,
pagaré. O sea, son requisitos extrínsecos esenciales. Si falta alguno de ellos, algunos, por ejemplo el plazo, por ejemplo el lugar de pago, la ley los suple, establece soluciones subsidiarias que suplen esa falta, perdón. Bueno, hay determinadas cuestiones de regulación de letra de cambio que son aplicables al pagaré también, salvo que vayan contrarias a la naturaleza del pagaré, pero si no se aplican determinadas disposiciones de regulación de letra de cambio y son aplicables al pagaré. Acá ponemos algunas de esas cuestiones. ¿Qué más? Bueno, debe presentarse al pago, al igual que la letra, yo tengo que presentar el pagaré al pago. Son aplicables todas las normas sobre protestos, son aplicables también al pagaré. Bueno, solamente en el caso del pagaré no vamos a tener el protesto por falta de aceptación que teníamos en la letra. ¿Por qué no tenemos el protesto por falta de aceptación en el pagaré? ¿Qué les parece? ¿Por qué no tenemos el protesto por falta de aceptación? ¿Qué les parece? A ver, Candela. ¿Por qué no tenemos el protesto? Porque lo paga el que lo emite. Bien, bien. O sea, no tengo, está bien, Nair, no tengo a este tercero a quien yo le ordeno que pague al beneficiario. Yo me comprometí. Entonces no se da esta figura del girado que tiene que aceptar, como es el propio mecanismo de la letra de cambio. No tenemos ese mecanismo de pagaré, por lo tanto no tenemos el girado y no tenemos la aceptación y no se da ese protesto por falta de aceptación porque ese mecanismo es propio de la letra de cambio. El suscriptor entonces del pagaré es el principal obligado y el pago del que firma el pagaré libera a los restantes firmantes. Bueno, vamos ahora a las acciones cambiarias. Un poco yo les adelanté cuando veíamos esta dinámica de la letra de cambio y la figura del librador, la figura del girado, la figura del beneficiario, qué pasa cuando exige el pago a quién, de qué manera, cuáles son las cargas. Y dijimos que estaban las acciones de regreso y la acción directa. Bueno, vamos a ver qué consiste la acción de regreso. Y la acción de regreso a término. ¿Qué es la acción de regreso a término? Una vez que vence, la acción de regreso a término se puede ejercer ante el vencimiento del título valor. O sea, vence la letra de cambio, por ejemplo. Entonces se puede iniciar acciones de regreso. ¿Quién inicia una acción de regreso? La puede iniciar el portador legítimo del título. Fíjense que, vamos a ir al dibujito este, o sea, el portador legítimo del título, el último tenedor, a raíz de una cadena de endosos, por ejemplo, se fue endosando, bueno, el último tenedor, el portador legítimo, puede iniciar lo que son las acciones de regreso, ante el no pago o ante la no aceptación del girado. O el mismo beneficiario, si no circuló más y se quedó acá, nada más quedó un beneficiario, el liberador girado, el beneficiario podrá iniciar las acciones de regreso. ¿Qué son estas acciones de regreso? ¿Contra quién se puede ejercer la acción de regreso? En el caso de la letra de cambio, contra el liberador de la letra de cambio o contra los endosantes de la letra, siempre que no hayan incluido una cláusula por la cual se eximían de garantizarla. En el caso de la letra de cambio, en el pagaré, se inicia la acción de regreso contra los endosantes y los avalistas. Contra el endosante y avalistas es la acción de regreso. ¿Cuáles son las cargas para que no caduque esa acción de regreso? Es decir, para que esté habilitada, para habilitar al tomador, a estos legitimados activos a iniciarla. Tienen que cumplir con algo, porque si no cumplen con ese algo, que es una carga, se perjudica esta acción de regreso y no pueden iniciar acción de regreso. ¿Cuáles son las cargas? En el caso de una letra a la vista, no haberlo presentado el pago. Si vos no presentaste la letra a pagar y no cumpliste también con levantar protesto, después no podés ir contra el librador y pedirle a él directamente exigirle el pago. El librador te va a decir, bueno, pero a ver, ¿dónde está el protesto? O sea, ¿vos le fuiste a exigir al girado? ¿Dónde está la constancia de que el girado se negó a pagar? Bien, porque recuerden, bueno, una última cosa y vamos al gráfico. Digamos, a ver, la carga es, en el caso de una letra a la vista, no omitir presentarla al pago. En el caso de un cierto tiempo vista, no presentarla a la aceptación para que empiece a correr ese tiempo.
haber omitido el protesto, tanto por falta de pago como por falta de aceptación. Es decir, acá vos las acciones de regreso las tenés, si estoy en la letra de cambio, contra el librador, contra la balista y contra eventuales endosantes de la letra. Si vos vas a querer cobrarle de manera acción de regreso al librador, el librador te podrá decir, a ver, mostrame, ¿vos fuiste a exigirle el pago al girado? ¿Vos exigiste este pago? ¿El girado se negó a pagar? ¿Dónde está el protesto? Digamos, este procedimiento que consta y donde se ve claramente que el girado se negó a pagar, donde consta con esa formalidad del protesto, oponerlo válidamente esa excepción. Es decir, yo no pago porque vos no cumpliste con esta carga previa, que es esta exigencia de previo protesto, ¿no? Es decir, vos no cumpliste con este protesto, que es una carga para que vos habilitar estas acciones de regreso. Recuerden que estos se denominan acciones de regreso a término. Después están las acciones cambiarias directas. Vamos a ver de cuáles son. Bueno, a ver, acción regreso a término. Entonces, esa es la acción de regreso a término. Contra libradores, contra endosantes, o si en el caso del pagaré sería contra endosantes y avalistas. ¿Cuál es el requisito de procedencia? Haber presentado el pago en la letra y haber levantado protesto útil en tiempo y forma, ¿no? Esto, bueno, recuerden todo lo que hablamos de protesto. En cuanto a formalidades, ¿qué pasa cuando hay dispensa de protesto? Podría ser que yo esté dispensado o exonerado de levantar protesto por las razones que vimos antes, ¿no? Porque el girado entró en concurso preventivo, porque el girado está en quiebra, y entonces yo quedo eximido legalmente de levantar el protesto. ¿Cuándo prescribe la acción de regreso? ¿Cuándo es la prescripción de esta acción de regreso? Tiene un plazo de prescripción de 1 año. ¿A partir de cuándo? A partir del protesto útil. Si yo levanté protesto porque el girado no paga, se niega el pago, levanto protesto y dejo pasar 2 años y no voy a exigirle judicialmente el pago al librador, el librador me va a decir, o pongo una defensa de prescripción y no te voy a pagar porque esto está prescripto. Bueno, ¿qué pasa? Si paga ese liberador, o sea, si paga ese obligado de regreso, si pagó, también va a liberar del pago a los que le suceden a él en la cadena. Pero podrá tener una acción de regreso o de reembolso contra sus obligados de regreso anteriores. O una acción directa contra el aceptante o el avalista. Fíjense lo siguiente. Siempre vuelvo al gráfico para que... El obligado de regreso paga, por ejemplo, paga el avalista. O sea, el tenedor legitimado directamente y le quiere cobrar al avalista. El avalista, si paga, tendrá eventualmente después una acción de reembolso contra el librador. Podrá hacer una acción de reembolso. Es decir, bueno, yo pagué, pero después voy a pedirte el reembolso a su garantizado, digamos, al librador, cuya obligación garantizó, podrá exigirle esa acción de reembolso. O un endosante podrá exigirle a sus endosantes, a los obligados, digamos, a los obligados anteriores a él, exigirle el pago de esa obligación, digamos, pero tienen acción de reembolso y no es una acción de regreso, se denomina acción de reembolso. Ay, parece que nunca me acuerdo dónde estoy. Bien, entonces acción de reembolso contra los obligados anteriores o una acción directa también contra el aceptante, también tener acción directa contra el aceptante o avalista. Acción cambiaria de regreso anticipado. ¿Qué es esta acción cambiaria de regreso anticipado? Bueno, no venció todavía la letra. O sea, la fecha de vencimiento de la letra, cuando me deben pagar, falta un montón. Pero cuando yo fui a pedirle la aceptación al girado, el girado no aceptó. Entonces, cuando la aceptación de la letra de cambio fue rehusada, total o parcialmente, a mí me habilita directamente una acción de regreso anticipado. También en determinados supuestos, por ejemplo, concurso quiebra del girado, aunque no haya aceptado, si cae en concurso y quiebra, o cae en cesación de pagos, en este caso también habilita una acción de regreso anticipado contra las personas que dijimos recién, los legitimados pasivos, libradores, endosantes. ¿Cuándo prescribe esta acción de regreso anticipado? También 1 año, a contar desde el protesto.
Bien. Acción de reembolso es la que les decía recién, es decir, ¿quién va a tener legitimación activa de reembolso? Bueno, el obligado de regreso que pagó, ya sea, recién les mostraba el avalista, por ejemplo, que pagó el avalista del librador. Bueno, va y inicia una acción de reembolso contra el librador. O el endosante contra los obligados anteriores, una acción de regreso. O el avalista del endosante, tienen acción de reembolso. O también un obligado de regreso que no pagó todavía, pero que fue notificado de la demanda. Esto habilita una acción de reembolso. No son legitimados activos de una acción de reembolso ni el librador ni el avalista del aceptante. Ni el avalista del aceptante ni el librador tienen esta acción de reembolso. Bueno, ¿cuándo prescribe esta acción de reembolso? A los 6 meses, desde que se que obligado de regreso pagó, tiene 6 meses para hacer esa acción de reembolso, para ejercer esa acción de reembolso. Bueno. Y después tenemos, por último, acciones extracambiarias. ¿Qué pasa? Estas acciones extracambiarias no se relacionan, se vinculan con el derecho común, o sea, se fundan en las relaciones de derecho común. Ustedes piensen que estas letras de cambio y estos pagarés y estos documentos o títulos valores se emiten, pero respaldando a veces relaciones de fondo. Es decir, hay un contrato de fondo que da motivo, que fundamenta que yo esté emitiendo esta letra de cambio, que yo te esté emitiendo esta letra para pagarte a vos tal suma de dinero. ¿Por qué lo estoy emitiendo? Porque me gusta emitir la letra de cambio, porque quiero darte plata. Puede ser una donación también, pero eso también es una relación, hay algo extracambiario detrás. Hay una relación de fondo que se rige por el derecho común. Una cosa es la relación de fondo entre las partes, el contrato de compraventa que yo firmé con vos y te pago mediante este cheque, pero hay un contrato de compraventa detrás, o el alquiler que está detrás de que yo te esté emitiendo este cheque. Hay una relación de fondo, una relación que está regida por el derecho común. Entonces, ¿qué puede pasar? Digamos, el portador puede ser que el portador no pueda, por determinada razón, cobrar lo que tiene derecho a cobrar, tiene una letra de cambio, tiene un título, pero por determinadas razones se perjudicó ese documento y no puede iniciar las acciones cambiarias, y entonces podrá ver de qué otra manera lograr el cobro acudiendo a las que son las acciones extracambiarias. ¿Cuáles son estas? Las acciones causales, acción de enriquecimiento sin causa, acción de contribución, acciones de daños y perjuicios. Acciones causales, por ejemplo, si yo te pagué a vos, vos me cobré algo de vos, te entregué mercadería y vos me pagaste con una letra de cambio o con un título, y por alguna razón yo no puedo cobrarte cambiariamente, no puedo hacer el cobro cambiario porque se perjudicó el título, por la razón que fuera, pero igual vos me estás adeudando esa plata, porque yo la mercadería te la entregué. O sea que vos tenés que cumplir con ese pago. Esa es una acción, te voy a iniciar una acción de cumplimiento del contrato, es una acción causal. Yo ahí no lo estoy fundando en el título valor. Quizás el título valor podrá ser una prueba más dentro de un marco de discusión mucho más amplio en el cual se admiten muchas más pruebas. Porque yo acá estoy discutiendo una relación de fondo, estoy haciendo una acción causal. No te estoy iniciando una acción ejecutiva para el cobro de la letra de cambio, sino que estoy tratando de cobrar esa creencia a la cual yo tengo derecho, pero por otro canal, por una acción de derecho común. La acción de enriquecimiento, bueno, se da cuando todos, ¿cuál es la condición de procedencia de una acción de enriquecimiento sin causa? Cuando yo perdí todas las otras acciones cambiarias y no tenga ninguna acción causal tampoco, no pueda cobrarte por ningún tipo de, haya perdido la posibilidad de cobrarte por una acción causal. Bueno, como último recurso te digo, bueno, pero vos te estás enriqueciendo sin causa. Entonces, iniciar una acción de enriquecimiento sin causa. Bueno, y después otras acciones, vean la acción de contribución, que es la acción que tiene un coobligado cambiario. Yo estoy obligado con otras personas y pago la totalidad. Y bueno, y después de inicio me doy vuelta y digo, bueno, pero vos estabas obligado conmigo y exijo a los otros coobligados a que respondan por la parte que se habían comprometido, una acción de contribución. Y después eventualmente daños y perjuicios, ¿no? Que el librador o endosante, por determinados incumplimientos de aviso que exige la ley cambiaria en cuanto a la no aceptación, por falta de aceptación, y si sufrió algún daño y perjuicio ese librador,
podrá exigir y podrá iniciar una acción de daños y perjuicios. Pero son acciones, no están motivadas en la norma cambiaria, en la ley cambiaria, sino están motivadas en derechos de fondo. Bueno, hasta acá, dudas, preguntas, ya vamos a cheque, que es lo último, y terminamos. Ainair, recién veo tu pregunta, ¿por qué lo paga? Ah, no, no es una pregunta, vos ahí me estabas respondiendo bueno, a lo que pregunté. Bueno, pensé que me estabas preguntando algo nuevo. Ay, chicos, me quedo sin voz. No sé por qué, porque por ahí yo hablo bastante fuerte y después me quedo sin voz. Bueno, vamos a cheque, que es lo que más también mayor familiaridad tendrán, ¿no? De escucharlo más cotidianamente. Bueno, ¿qué es el cheque y cómo definimos el cheque? Un título cambiario, librado a la vista, en cuya virtud hay un librador, el que emite el cheque, que tiene fondos depositados en una cuenta corriente en un banco, en una entidad bancaria, en una entidad financiera, tiene una cuenta corriente en donde hay fondos depositados o tiene habilitado el giro en descubierto, la posibilidad de que emitir cheques, que el banco pague, pero le está otorgando créditos al banco. Entonces ese librador emite este título por el cual ordena al banco en el cual él tiene una cuenta corriente, que le pague una determinada suma de dinero al tenedor de ese documento, al tenedor de ese cheque. Es una orden incondicional de pagar esa suma de dinero. O sea, yo te entrego un cheque y a través de ese cheque, que es un título cambiario, le ordeno al banco que te pague a vos, tenedor del cheque, una suma determinada de dinero. Yo, como librador del cheque, debo tener una cuenta en ese banco girado, al cual ordeno el pago del cheque, una cuenta con fondos depositados o una habilitación de giro en descubierto. ¿Cuáles son las partes intervinientes en este mecanismo del título de valor que es el cheque? Tenemos el librador del cheque, que es el titular de la cuenta corriente bancaria, el que firma el cheque, el beneficiario del cheque, es la persona a nombre de quien se libra el cheque, a la orden de quien podrá exigirle al banco el pago del cheque, el beneficiario, y el girado, que es el banco que está obligado a cumplir con esa obligación, ¿no? Ahora, el banco, fíjense esta diferencia, no es un obligado cambiario, esto ténganlo presente. El girado acá no se da lo mismo que se da en letra de cambio. En letra de cambio, cuando el girado aceptaba, se convierte en obligado cambiario y él tiene que responder ante el pago de la letra. Acá el banco, cuando no es un obligado cambiario, no se convierte en un obligado cambiario, está obligado a cumplir la orden, pero ojo, si no hay fondos en la cuenta o determinadas circunstancias que vamos a ver, bueno, el banco no es que después el tenedor de cheque va y le hace una acción cambiaria y ejecuta a Banco Galicia y le pide la totalidad del cheque a Banco Galicia. No, el obligado acá es el librador. El banco simplemente cumple con una orden siempre y cuando estén los fondos depositados y siempre y cuando esté esa cuenta habilitada y se cumpla con los requisitos de regularidad formal que exige la ley. Pero no es un obligado cambiario el girado, en el caso de cheque. Cumple simplemente con la orden de pago que le da el cuentacorrentista. También van a poder aparecer acá endosantes, es decir, que este cheque empiece a circular y haya a personas endosatarios, o sea, que reciban el cheque y que luego, o avalistas incluso, ¿no? de esos endosantes o de esos obligados cambiarios. ¿Qué clases de cheques existen? Tenemos dos clases de cheques, cheque común y cheque de pago diferido. El cheque común es a la vista, o sea, en general es una orden de pago pura y simple, en el cual es a la vista, o sea, es pagadero a su presentación. En el momento en que es presentado, es exigible ese pago. ¿Qué requisitos tiene que tener? Bueno, la ley también establece determinados requisitos para la validez del cheque. En general, los cheques se emiten en formularios que te da el banco. O sea que el banco le da al cuentacorrentista un formulario de cheques y ahí figuran todos estos datos, la denominación cheque, el número de orden, la indicación del lugar. Es importante la indicación del lugar. ¿Por qué?
Porque de eso dependerá el plazo para ir a cobrarlo el cheque. Es decir, si es emitido en la República Argentina, tendrá un plazo para cobrar de 30 días de la emisión del cheque. Y si es emitido en el exterior, el plazo se extiende a 60 días para el cobro de ese cheque. O sea que en ese sentido, el lugar de pago del cheque es importante, porque es relevante para ver qué plazo tiene el tenedor para ir a cobrarlo. La fecha de creación también, la fecha de creación del cheque. Sin fecha de creación, en principio, el cheque es nulo. Tiene que estar en el cheque el nombre de la entidad bancaria girada, el banco girado y el domicilio de pago. Es una orden simple y pura y simple, recuerden, no condicionada, de pagar una suma de dinero, que está expresada en números y letras, y tiene que estar la firma del librador del cheque. Eventualmente puede ser sustituida por medios electrónicos, siempre y cuando esté autorizado por la reglamentación. Bueno, está el caso del cheque postdatado. Cuando no está, ¿qué es el cheque postdatado? Cuando es distinto el momento, el libramiento del cheque, que yo te firmo el cheque y pongo una fecha, digamos, como fecha del cheque, una fecha que no es la de hoy. Por ejemplo, yo te estoy firmando un cheque hoy y te pongo que en realidad la fecha del cheque es, no sé, que estamos, el 3 de agosto, ¿no? Pongo como si fuera la fecha 3 de agosto, pero lo estoy haciendo hoy. O sea, que no coincide, digamos, la fecha del libramiento con la fecha que figura en el cheque. Por eso es un cheque postdatado. Entonces vos, ¿qué pasa con el periodo entre que yo lo firmo hoy y el 3 de agosto? Porque vos, ¿lo puedo ir a cobrar ese cheque? Bueno, hoy no. Digamos, anteriormente se permitía presentar el cobro antes de la fecha que era puesta como de libramiento, ¿no? Es decir, si yo te lo libraba hoy, vos podías mañana pasar, ir a presentarlo al cobro, a pesar de que el cheque tuviera fecha 3 de agosto. Ahora no, es decir, el que tiene un cheque postdatado tiene que esperar al 3 de agosto para ir a poder cobrarlo. Y claro, está expuesto a las vicisitudes que sucedan hasta ese plazo, porque la persona, el librador puede haber fallecido, puede entrar en concurso. ¿Qué pasa? Si el cheque tiene de fecha 3 de agosto y el librador entró en concurso preventivo, en quiebra, o murió, o está incapacitado, bueno, es inoponible ese cheque a ese concurso preventivo, esa quiebra. Si suceden esas situaciones, no se va a poder exigir ese cumplimiento del cheque. O sea, se intenta desalentar esta práctica o desincentivar la práctica de cheques postdatados. La normativa intenta desincentivarlo de esta manera. Bueno, el cheque de pago diferido, la orden de pago es a una fecha posterior a la del libramiento. O sea, la fecha de pago es posterior al libramiento del cheque, y esa es la característica del cheque de pago diferido. O sea, vos podés cobrarlo a partir del, no sé, te pongo 3 de agosto, por ejemplo, y tengo que aclarar que es un cheque de pago diferido. Entonces, tiene dos fechas, o sea, una cosa es la fecha de libramiento del cheque y otra cosa es la fecha de vencimiento del cheque. Tengo un máximo, digamos, puedo diferir, pero el máximo es de hasta 365 días, ¿no? Ese es el máximo que establece la norma. ¿Qué tengo que establecer? Sí, la denominación cheque de pago diferido. Tiene que estar esa denominación. Tengo que aclarar que es un cheque de pago diferido. El cheque de pago diferido puede presentarse a la registración. Esto es optativo para el tenedor del cheque, pero lo puede hacer. ¿Qué significa que lo presento a la registración? Que lo presento al banco y que el banco puede agarrar el cheque y constatar que esté cumplida todas las regularidades formales del cheque. O sea, que formalmente el cheque esté ok, que esté correcto. Ahora, que el banco, que yo haya presentado la registración del cheque en el banco y que el banco me diga, sí, están cumplidas todas las formalidades y que está formalmente válido el cheque, no quiere decir que después cuando yo tenga que ir a cobrar el cheque no haya fondos, quizás no hay fondos, o está cerrada la cuenta. O sea, no garantiza esa registración que después el pago del cheque, que estén los fondos para pagar el cheque. Simplemente justifica esa regularidad formal del cheque, pero no garantiza el pago, fíjense, ni convierte el girado en obligado al pago tampoco, ¿no? El banco no es que se obliga al pago. Bueno, ahora, si el cheque, cuando yo lo presenté a registrar, el banco me dice, ojo, no, pero acá no se cumplió, digamos, hay un defecto grave formal que invalida el cheque, o la cuenta corriente directamente está cerrada, la cuenta, bueno, ahí sí, esa constancia
que me va a dejar el banco en el cheque, de que yo fui a registrar y de esta situación, va a habilitarme a iniciar acciones legales para cobrar ese cheque y no esperar el vencimiento del cheque. Pero solo si se da que el banco me dice, bueno, no, la cuenta está cerrada, o el banco me dice, no, y chequeó, se fijó en el cheque y dice, no, no están cumplidos los requisitos formales de este cheque. En ese caso, ahí sí me habilita, sin esperar el vencimiento, las acciones legales. Se le podrá dar un margen al librador, avisarle para que subsane esos defectos formales, darle un aviso al librador para que corrija esos defectos. Digamos, esta situación debe ser informal al librador para que tenga la chance y la posibilidad de corregir y de subsanar esos defectos. Bueno, ¿cuáles son las formas de transmisión de los cheques, tanto común o de pago diferido? Puede ser al portador. Si es al portador, se transmite por simple entrega. El cheque es la forma de transmitirlo. Si es a la orden, el cheque solamente se transmite por endoso. Solamente puede ser transmitido por endoso. Hay un límite, hay límites en el número de endosos. Si es un cheque común, el máximo es un endoso. Si es un cheque de pago diferido, tiene un límite máximo de 2 endosos. Ese es el límite de endosos en un cheque de pago diferido. Si el cheque tiene la cláusula no a la orden, fíjense que cuando hay una cláusula de este tipo, y en el caso del cheque no a la orden, cambia la ley de circulación. O sea, si se incluye esta cláusula, el cheque ya no puede transmitirse por endoso y solamente las transmisiones van a valer como cesiones de crédito, pero no como endoso, con todo lo que dijimos que implica una cesión de créditos. Si se incluye este tipo de cláusula. Bueno, después tenemos los distintos tipos de cheques. El cheque está cruzado. ¿Qué pasa si un cheque, es muy común hablar de cheque cruzado, que tiene 2 barritas colocadas, cruzadas en el anverso del cheque? Esto quiere decir que el cheque solamente puede cobrarse con depósito en cuenta. Solamente el cheque debe ser depositado, pero no puede ir a cobrarse en ventanilla. Eso significa que un cheque sea cruzado. Si es cruzado especial, quiere decir que entre las barritas hay un nombre de un banco, de una entidad. Solamente yo puedo ir y depositarlo en esa entidad, si es un cheque cruzado especial. Si es cruzamiento general, en cualquier entidad, pero solamente puede ser depositado el cheque. Si es un cheque imputado, bueno, yo refiero, digamos, cuando decíamos, que yo decía, bueno, lo vimos en pagaré, pero que dice, bueno, este cheque se imputa al pago del alquiler tal, del contrato de alquiler tal. Esa referencia, esa imputación refiere a la relación de fondo entre las partes, a la relación sustancial. No es estrictamente cambiario, pero bueno, el cheque imputado refiere a eso y no tiene ninguna consecuencia esa imputación en cuanto a la cuestión cambiaria, porque se refiere a la cuestión de fondo, a la relación de fondo entre las partes. Bueno, quiero, porque si no se nos va a hacer muy largo. ¿Qué es el cheque certificado? El cheque común puede ser certificado. ¿Qué significa el cheque certificado? Que se deja, eso solamente se aplica al cheque común. ¿Qué significa? Que se deja una constancia en el cheque de que hay fondos, ¿no? De la existencia de fondos para atender el pago del cheque. Y si se presenta la certificación, significa entonces que el banco va a debitar, o va a, digamos, sí, debitar, reservar parte de los fondos que están para atender el pago de ese cheque, del cheque que fue presentado a su certificación. El banco debita ese importe del cheque suficientes para cubrir el pago del cheque, ¿no? Garantiza entonces, habiendo debitado del fondo, de la cuenta del librador del cheque, esos fondos, y son depositados en una cuenta especial, protegidos de cualquier contingencia que pueda suceder, ya sea embargos, concurso del librador de cheque y demás. Corre y un poco protege esos fondos. ¿Cuánto dura esa certificación? 5 días hábiles bancarios. O sea, por un corto plazo hace esto el banco, ¿no? Y los protege de cualquier vicisitud que pueda acontecer a esos fondos y para el pago del cheque. ¿Quién puede solicitar esa certificación del cheque? El librador o un portador, el portador legítimo del cheque. Bueno, ¿cuál es el pago? O sea, ¿cuándo se puede proceder al pago del cheque? ¿Cuál es el plazo de presentación del cheque? Desde que se libra el cheque, del libramiento del cheque, desde la fecha de libramiento del cheque, el tenedor tiene un plazo de 30 días para ir a cobrarlo. Es un cheque
tiene el plazo de pago, para exigir el pago de 30 días. Si el cheque tiene tiene lugar de creación en la República Argentina. Si tiene un lugar de creación en el exterior, el plazo se extiende a 60 días, si el cheque fue emitido en el exterior. ¿A dónde va a presentarlo al cobro? En el lugar de pago indicado en el cheque, ¿no? Indicado en la fórmula del cheque. Fuerza cancelatoria, bueno, ¿qué pasa con el cheque? Si yo te pago el alquiler o te pago un contrato de compraventa y te doy un cheque, no tiene fuerza cancelatoria esa obligación. La va a tener en tanto y en cuanto yo haya podido cobrar el cheque. Si yo te entregué un cheque y vos vas a cobrarlo y no lo podés cobrar porque la cuenta está cerrada, no tiene efecto cancelatorio de la obligación que vos tenías conmigo, el hecho que yo te haya entregado un cheque. Va a cancelar la obligación en tanto vos hayas ido al banco y hayas cobrado ese cheque. Ahí sí se tiene por cancelada la obligación. Ahí sí cobra fuerza cancelatoria el cheque. Bueno, si bien entonces la ley admite el pago parcial del cheque, admite que se pague parcialmente, el Banco Central, hay resoluciones del Banco Central que prohibirían a las entidades bancarias pagar parcialmente. Entonces, si la entidad bancaria ve que vos vas a exigir el pago del cheque y cuando va a ver la cuenta alcanza para la mitad del cheque y dice, bueno, mirá, tiene la mitad y no te puede pagar todo, te va a rechazar el cheque. O sea, va a proceder al rechazo por la totalidad del cheque, porque faltan fondos, por la insuficiencia de fondos. ¿Cuáles son las razones por las cuales se puede rechazar el cheque? Bueno, las razones fundamentales son insuficiencia de fondos o falta de fondos, que la cuenta está cerrada. O sea, estos son motivos para los cuales cuando vos vas al banco a cobrar el cheque, el banco te dice, no, rechazo, cheque rechazado y establezca el motivo. Motivo puede ser falta de fondos, la cuenta está cerrada, hay irregularidad en la transmisión del cheque. Dice, bueno, no se sigue una cadena de endosos regular. Hay un defecto formal evidente en el cheque. Una firma que es manifiestamente falsa, visiblemente falsa, es muy obvio, ¿no? que es falsa. Hubo una denuncia de robo de esa chequera, entonces alguna de extravío, de adulteración, y entonces también el banco ahí puede rechazarlo. Si lo rechaza, tiene que dejar constancia en el cheque del rechazo y del motivo del rechazo, y de la fecha de presentación de ese cheque. Bueno, ese rechazo tiene que ser notificado al librador dentro de los 2 días hábiles bancarios y va a habilitar al tenedor de cheque a las acciones cambiarias, ¿no? Habilita a las acciones cambiarias el rechazo del cheque. Bueno, ¿cuándo prescriben las acciones para cobro del cheque? Al plazo de 1 año desde el vencimiento del plazo para la presentación al cobro, desde que vence el plazo para presentación al cobro, ahí transcurrido 1 año la acción prescribe. ¿Y si el banco, por alguna razón, paga indebidamente ese cheque, cuando no debió pagar? ¿Por qué? Porque había una denuncia de robo, porque había una denuncia de extravío. Bueno, deberá ser responsable frente al librador o frente al titular de esa cuenta corriente del pago indebido de ese cheque. Deberá asumir la responsabilidad por ese pago indebido del cheque. Bueno, hasta acá llegamos a lo esencial del tema. Bueno, tengan en cuenta lo siguiente, a veces es muy común, digamos, que los cheques uno deposita en la cuenta, o sea, yo, por ejemplo, me dan un cheque y yo recibo un cheque porque me pagaron a través de un cheque y yo endoso ese cheque y lo deposito en mi cuenta y entonces el banco, a través de un mecanismo de compensación, acredita con el resto de los bancos, ¿no? Que hay una cámara compensadora, ese monto, ese cheque se me acredita en mi cuenta automáticamente. El banco gestiona, digamos, y a través de esa compensación, automáticamente acredita ese monto del cheque en mi cuenta bancaria. Eso es lo más común que se hace, ¿no? Si uno recibe, entonces endosa el cheque, yo lo deposito en mi banco y el banco mismo, a través de este mecanismo de compensación, hace que luego termine acreditando ese monto del cheque en mi cuenta, ¿no? Entonces yo no tengo que ir a cobrar, por ejemplo, la entidad bancaria, ir a ventanilla y cobrar el cheque en efectivo, sino que automáticamente se acredita mi cuenta de esta manera. Es un mecanismo, no sé qué me pones, Nair, del descuento, no sé en dónde estábamos.
No puede cobrarse anticipadamente, con descuento tampoco. Ay, no sé qué te referías acá. No sé si querés decírmelo con micrófono. No, en el cheque postdatado no. En el cheque postdatado, si vos pones tipo 3 de agosto, yo no puedo ir y cobrarlo anticipadamente. No. De hecho, se busca desincentivar el tema del cheque postdatado, ese tipo de práctica. Pero no podrías ir cobrarlo. ¿Preguntas? ¿Otras dudas? ¿Consultas de esto? Es un tema, bueno, yo se les voy a pasar, tanto es que creo que el de seguros tampoco se lo pasé todavía. Les tengo que pasar este PowerPoint y el PowerPoint de seguros, pero bueno, se los paso ahora mismo, si no me olvido, le paso ese Power y el de seguros. Más recomendación, no, qué sé yo, chicos, prendan muchas velitas. Hay una chica también una vez rindió oral y tenía como un montón de santos ahí. ¿Qué le fue bien? Así que no, estudien. Lo mejor que pueden hacer más allá de santo y estudiar mucho. Traten de entender los institutos, los mecanismos, ¿no? Buscarle la razón de ser, a pesar de que es derecho y mucho es memorístico, porque a veces los plazos, sí, la prescripción 1 año, es memoria. En general no le vamos a preguntar cosas tan memorísticas, pero después hay cosas que se pueden entender, sí, una velita. Se pueden buscar la lógica, por eso yo trato de que ustedes entiendan más o menos la lógica de todos los institutos, porque eso les va a resultar mucho más sencillo estudiar y entender, y es la idea de estudiar de esa manera, ¿no? De tratar de buscar una lógica, porque la tiene, porque la ley también tiene una lógica detrás. Entonces, entender todo el instituto de títulos valores, la celeridad, por qué se busca esta celeridad, este formalismo que lo caracteriza. Bueno, esa es mi recomendación, que tengan en cuenta especialmente eso. Ir a lo central de los institutos, entender los mecanismos. Bueno, gente, buen fin de semana, buen feriado, buen fin de semana largo. Nos los estaremos. Cualquier duda, me mandan mail, me mandan correo, y bueno, y lo vemos, y les voy a responder lo que pueda. Y bueno, les estoy mandando este material también para que lo tengan a disposición. Bueno, un saludo, buen fin de semana.